Bueno, chicas, vamos a retomar. Nada, por ahora no tenían una lectura nueva. Ya entre hoy y el martes, el miércoles que viene cerramos con la Revolución Francesa y vamos a empezar con Napoleón. O sea, vamos a seguir avanzando por ahora con la historia europea. Acuérdense que este taller es de historia más bien mundial o europea y van a tener como lectura por ahora optativa porque son textos de historia, no literarios. La primera novela va a ser La muerte en las calles, que en breve se la voy a mandar, pero es para el próximo taller, el de invasiones, cuando arranquemos con Argentina, con las invasiones inglesas. Les voy a mandar en PDF, digitalizado, para que lo tengan todos, un libro que es la biografía de Napoleón Bonaparte, que está muy bueno. Ah, ¿Sí? mira. Sí, el autor, esperen que ya les digo, porque lo tengo acá, no me acuerdo nunca, se llama André Castelot, ¿sí? André Castelot, un historiador francés. No, perdón, hay dos biografías. La de André Castelot no se las voy a mandar porque se van a volver locos. Ahora se las muestro, es un libro así, un choclo así. No, les voy a mandar el de André, se llaman igual, André Muruá, o Moroa. Ahí se los escribo en el pizarrón, que es más cortito, ¿sí? Y vamos a estar hablando a partir de la semana que viene o de la otra, porque todavía nos queda la segunda etapa de Napoleón Bonaparte, las guerras napoleónicas, ¿no? Todo el tema, por supuesto, del consulado y después del imperio, que nos lleva ya al tema del Río de la Plata, porque bueno, también vamos a ver qué pasa en España, la invasión de Napoleón en España, pero bueno, todavía falta, porque eso es en 1808 y estamos en 1780. 700. Exacto. Entonces, si les parece, para seguir avanzando, nos vamos a las diapositivas. Habíamos terminado con la toma de la Bastilla, ¿no? Sí. Ahí en 1789, sí. Claro, la toma de la Bastilla la llegamos a analizar y todo, ¿no? Todo lo que pasó ese día, que después, Sí. una vez que toman la Bastilla, bueno, matan al gobernador de la Bastilla, pero lo importante son las consecuencias, ¿no? Sí, Silvia. Ahora, la muerte de Robespierre es en 1793 o 92, algo así. 94, 94. 94, porque es... Exacto. Ok. Sí, es ya en la parte final, ¿no? Justamente ahí podríamos decir que termina la primera parte, la segunda parte de la revolución, que es los años terribles, ¿no? Los años del terror. Sí, Terror el terror. Exacto. Bueno, ahí ven bien, chicas, las diapositivas. Sí. Bien. Estoy grabando para Fernanda y Micaela, así que después lo voy a subir, ustedes también pueden volver a ver. Bueno, entonces habíamos quedado el 14 de julio, el día que el pueblo asaltó la Bastilla, y después de 4 horas de combate, los insurgentes toman la prisión, liberan a los 7 prisioneros que tenía la Bastilla, pero sobre todo van a tomar la pólvora, ¿no? Van a hacerse con la pólvora de la ciudad de París, evitando que el gobernador, el marqués de Launay o Launay, vuele el barrio como había amenazado. ¿Se acuerdan de esa escena que vimos donde estuvo a punto de hacerlo? O sea que no era tan bueno como lo muestra al principio el tipo, porque quería volar todo el barrio de la Bastilla y no lo logró porque se le rebelaron desde adentro mismo. ¿Y qué pasó? Los mismos guardias de la Bastilla le impidieron ir a tomar la Bastilla, dijeron de ninguna manera vamos a usar los barriles de pólvora para volar, matar a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, finalmente, asaltan la Bastilla, Launay o Launay en francés es asesinado y le cortan la cabeza y bueno, lo ponen en una pica como veíamos
en la película. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Saben que la noche del 14 de julio, después de que el rey, eso se ve en la película, vuelve de cazar, que no había cazado nada, se tira a dormir, lo despiertan. Lo despierta uno de sus guardias y le dice, Su Majestad, han tomado la Bastilla, el pueblo de París ha tomado la Bastilla. Y entonces el rey le pregunta, ¿es una revuelta? ¿Es una rebelión? Ah, sí. Y le dice, no, señor, es una Una revolución. Y esto Sí, nos habla de la conciencia que tenían en ese mismo momento, como lo vimos también en la Revolución Norteamericana, de que lo que estaban haciendo era una revolución, ¿no? De que estaban cambiando las cosas, no era una simple revuelta, ¿sí? Del pueblo, sino que estaban, claro, eran miles y miles de personas, ¿no? En la Revolución de Mayo también se usó el término revolución acá en Buenos Aires. Digo, no es que lo vemos hoy como una revolución después de tanto tiempo, sino que había conciencia en ese momento de lo histórico que era lo que estaba pasando. Por ahí no sabían las consecuencias que iba a tener, ¿no? Sí, Silvia, ibas a decir No, algo. tenían conciencia del cambio, que estaban Claro, cambiando el régimen. totalmente. Sobre todo, bueno, del cambio que estaban haciendo de régimen, sobre todo digamos, las clases medias y burguesas. Por ahí, los que iban a asaltar la Bastilla, el pueblo, muchos eran, digamos, gente que por ahí no tenía una formación, muchos eran analfabetos y no eran conscientes del cambio político. Simplemente tenían hambre, estaban padeciendo por la falta de pan el hambre y estaban yendo estaban, digamos, indignados y reclamando, lo mismo que pasó en muchas revoluciones. No en la de Buenos Aires, que fue una revolución más, digamos, si bien había presencia de las clases populares, digamos que no fue una revolución masiva, ¿no? Fueron 600 personas, 500 personas, que para la época era bastante, pero más comparable con la Revolución Rusa, por ejemplo. La Revolución Rusa también la gente cansada del régimen zarista sale a la calle y a derrocar al régimen zarista, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, bueno, lo matan al... Lo importante son las consecuencias políticas de esto, chicas. Más allá del hecho simbólico que significó tomar la Bastilla, abrir las cárceles que las crónicas cuentan, que bueno, estaban cerradas, destruyeron los candados, bueno, todo ese símbolo de libertad que tiene, de libertad, y de terminar con un símbolo del absolutismo. Claramente la Bastilla era un símbolo del antiguo régimen, ¿no? de la monarquía absoluta, porque si bien había 7 prisioneros, había llegado a tener en su momento muchos más, y además tenía las municiones, o sea, era un arsenal que había sido siempre parte digamos, de la fuerza y la represión de la monarquía absoluta. Así que destruirla fue un hecho simbólico. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias sobre todo esto? A ver, particularmente lo que tenemos es una gran, en primer lugar, o sea, la ciudad de París es tomada por la población. O sea, el rey pierde la ciudad de París con la toma de la Bastilla. Pero además, en la toma de la Bastilla, si bien el origen, ya dijimos, de gran parte de la gente que va es el hambre, termina siendo también un apoyo a la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que había sido rechazada por el rey, como vimos, había sido rechazada, y por el motivo por el cual también había convocado a las tropas, porque el rey convocó a las tropas contra la Asamblea Nacional, contra este poder rebelde que vimos que se formó en la cancha del juego de pelota, y todavía el pueblo, digamos que no tenía
un rol tan protagónico. La toma de la Bastilla es, de alguna manera, el apoyo popular, ¿sí? O sea, se agrega el elemento popular a esto que ya había empezado en la Asamblea, o mejor dicho, en los Estados Generales, que fue la separación del poder con la formación de la Asamblea Nacional, ¿no? El rey en principio la rechaza, obviamente considerándolo un poder rebelde, ¿no? Defendiendo su poder absoluto, pero cuando ve que la ciudad de París, pero no solo la ciudad de París, porque inmediatamente después empiezan también a tomarse otras ciudades como Rennes, ¿no? Rennes, Rouen y muchas otras ciudades del interior de París. Silvia, ahí te di el micrófono. Te tuve que silenciar porque hay un ruido que escuchamos que no sé por qué es. No sé, no importa. ¿Qué ibas Yo a decir? levanto la cuando quiero hablar, levanto la mano. Ah, ok, Vamos. pero dale, pero ¿ibas a decir algo o porque vi como que No, abriste no, la boca? no, no, Ah, no. perdón, perdón. No, ¿cómo se pronuncia? Rouen. Sí, Estuve ahí. vos estuviste. Sí, ahí está en honor de Juana de Arco. Ahí hay todo Claro, un... porque, bueno, por ahí fue también el tema de la batalla. Yo fui con mi papá y mis hermanos, mis padres y mis hermanos, a Rennes, en Normandía, Rennes. Claro, cuando camino a Normandía, camino para ver el desembarco. La Exacto, pero historia, no, la Rouen historia no de sé. Caen Berruen. Bueno, me parece, y le voy a preguntar a mi viejo, me parece que también fuimos a Rouen. Pero bueno, dice, por ejemplo, a continuación el descontento se extendió a la mayoría de los principales municipios y ciudades francesas, incluidas Marsella, Estrasburgo, Rouen y Rennes. ¿Sí? Fue la revolución municipal en la que las autoridades regias daban paso a nuevas autoridades. O sea, fueron rebeliones en cada ciudad, París, Estrasburgo, Marsella, Rennes, etcétera, en donde se forman, algo dijimos al final de la clase pasada, las municipalidades, ¿no? Se forman las alcaldías, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, va a haber en cada ciudad un alcalde, en el caso de París es el propio Bailly, o Bell, ¿sí? Que había sido el presidente de la Asamblea, lo nombran alcalde de París, alcalde de París. Hasta ese momento no había existido un alcalde de París, el mismo rey, digamos, tenía un delegado por ahí, pero o sea que París queda en manos de los revolucionarios con su alcalde. Pero no solo eso, chicas, porque además se forma en complemento con la Asamblea Nacional, ¿sí? Y con las alcaldías rebeldes de cada ciudad, se forma además una Guardia Nacional, de hecho así se llamó, la Garde Nacional, ¿no? La Guardia Nacional que lidera el Marqués de Lafayette, ¿sí? El Marqués de Lafayette va a ser nombrado el jefe de la Guardia Nacional, que sería como el Ejército Nacional Revolucionario, ¿sí? Lafayette que ahora entré en duda, porque vieron que en la película aparece entre los nobles, en el segundo estado. Sin embargo, por lo que leí acá, lo ponen como que era miembro del tercer estado. Más allá de eso, lo cierto es que a partir de este momento, Lafayette pasa a ser del bando revolucionario, porque no solo va a ser el jefe de la Guardia Nacional, sino que después va a liderar la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, el proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre es de él, ¿sí? Y vamos a ese tema.
Pero antes de ir a las dos declaraciones de agosto, como se las conocen, las declaraciones de agosto, también en otras partes de Francia, partes rurales, porque dijimos, bueno, las ciudades se sublevaron, sí, París, Estrasburgo, Marsella, Rennes y muchas otras. Ahora, también en el campo, en las zonas rurales, hubo una serie de rebeliones entre el 20 de julio y el 6 de agosto, como pueden ver en pantalla, que se conoció como el Gran Miedo. El Gran Miedo es esta serie de acontecimientos, insurrecciones populares campesinas que se dan por toda Francia. De manera espontánea, ya había habido, en el libro de Kropotkin lo dice muy bien, habían habido rebeliones campesinas desde 1780, ¿sí? Acá lo empieza hablando de eso, pero bueno, ahora ya es en el marco del apoyo a lo que pasó en París, porque las noticias llegan al campo, del apoyo a la toma de la Bastilla, del apoyo a la Asamblea Nacional y sobre todo el rechazo a los privilegios feudales, ¿no? O sea, fíjense cómo también todo fue desde abajo también, ¿no? Porque fueron años previos en donde los campesinos lucharon por terminar con los privilegios feudales. No empezó el 14 de julio del 89 o el 20 de junio en la, ¿cómo se llama? En la cancha de pelota. Es ingenuo, como un poco nos cuenta la historia liberal, pensar que empezó todo cuando empieza la película, ¿no? Básicamente, o cuando te empiezan a contar que, bueno, que se convocaron los estados generales. En realidad, no sé si leyeron a Kropotkin, además de Fernanda. Ah, sí, bien. Habla los primeros capítulos, no sé si esa parte por ahí la saltearon, que es medio densa, pero habla de rebeliones campesinas año a año, en donde se reclamaba el fin de los privilegios feudales, terminar con la fuerte presión fiscal, con los tributos que tenían que pagar los campesinos, ¿no? Un sistema totalmente desigual, en donde los que menos, justo que hablaban recién del tema impositivo, los impuestos regresivos, bueno, los que menos tenían eran los que más pagaban, ¿no? Los campesinos, los peones, los trabajadores de las ciudades, artesanos, mientras que los que más tenían, que eran el primer y el segundo estado, el clero y la nobleza, estaban exentos de pagar tributo, ¿no? Bueno, contra eso se quejaban las rebeliones campesinas, y finalmente ahora se da en un contexto, podríamos decir, en donde tienen el apoyo de la clase burguesa, ¿no? Lo que tenemos en la Revolución Francesa, creo que Peter Davis lo explica muy bien, y Kropotkin también lo da a entender, aunque es bastante obviamente antiliberal, pero hay una alianza, lo que hay es una alianza entre la burguesía y los sectores populares. Y sin esa alianza probablemente no hubiera triunfado. Y lo mismo pasó en América Latina, ¿no? En América Latina hay una alianza entre la élite intelectual burguesa y los sectores, aunque en menor o mayor medida, dependiendo en cada zona, los sectores populares, ¿no? Obviamente, en otro nivel, lo de la Revolución Francesa fue el pueblo en las calles. Si pensamos la Revolución de Mayo, bueno, había 500, 600 personas. Pero fíjense, en la Revolución Rusa también al principio pasa algo parecido, la burguesía y digamos, los comunistas, ¿sí? Digamos, los obreros se alían para terminar el régimen zarista, ¿no? La primera parte de la revolución de febrero, ¿no? De 17. Después, finalmente, los bolcheviques terminan también con el breve gobierno burgués, porque Rusia, la Unión Soviética, digamos, prácticamente no tuvo, Rusia sería un gobierno burgués,
y inmediatamente triunfa la Revolución de Octubre. Pero acá lo que tenemos es eso, ¿no? Una alianza entre sectores populares urbanos y la burguesía en un primer momento, que es la toma de la Bastilla, pero después también se pliegan, que es lo que estamos viendo acá, en el Gran Miedo, sectores populares rurales. Voy a cerrar la ventana porque entra un montón de ruido. Hoy acá había un sol bárbaro, nosotros cortamos el pasto, cortamos plantas, hoy estaba precioso afuera. Qué lindo. Sí, almorzamos en el patio nosotros. Sí, Ahí acá. Acá Hay sol. está re lindo ahora. Sí, Silvia, no sé cómo está Israel. Está ni frío ni calor, 21, 22 grados. De noche un poco más frío, pero hoy era un día que normalmente la gente está en los parques, pero porque hoy es el día de la independencia de Israel. Ah, Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut. 72 años. Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach en hebreo significa feliz día, chicas. Feliz día. Feliz día. Claro, es el Feliz día de la independencia de Israel, pero no coincide con el calendario académico porque fue en mayo, ¿no? Es No, el calendario es hebreo. el día, es de acuerdo al calendario hebreo que varía todos los años. El día antes es el día en recuerdo de los soldados caídos y de los atentados terroristas, la gente que murió, y al otro día, a las 8 de la noche de ayer, empezó el Día de la Independencia. En el calendario cristiano es el 14 de mayo, ¿no? Ese es el 14 de mayo, es cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, la votación de las Naciones Unidas. Pero no se toma, el día se toma cuando David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia. Cuando David Ben-Gurión hizo la Declaración de la ¿Y qué Independencia. día era, digamos, el calendario cristiano? No sé, en el calendario hebreo no sé. En el calendario cristiano no sé, no, nunca lo vi, no sé. Okay. Bueno, igual se festeja en el calendario hebreo. No le dan bola, digamos, en eso al cristiano. Bien. Calendario gregoriano se llama, ¿no? Cristiano. Claro, gregoriano, exactamente. Tiene razón Silvia. Chicas, hasta acá está claro todo lo del Gran Miedo que se fue propagando por toda Francia. Fíjense, se produjeron levantamientos en el Franco Condado, Alsacia, la Baja Normandía, el condado de Henao, en la región de Vienne, el Delfinado y el Vivarés. La ira de los campesinos iba dirigida hacia individuos concretos y hubo raros casos de ataques sistematizados contra la nobleza. O sea, básicamente era no contra el sistema de la nobleza, sino contra su propio señor feudal. ¿Sí? Entonces se quemaron palacios, se quemaron iglesias, ¿sí? Iglesias en las zonas rurales. Acá lo dice Pete Davis, bastante claro, cuando dice, hablando un poco de todo, a ver, un segundito, ahí está, dice, fíjense, dice, el 15 de julio Lafayette, miembro del Tercer Estado, se convirtió en el comandante de la Guardia Nacional. Al día siguiente, el rey llamó nuevamente al gobierno a Necker. Si nos ponemos a pensar, Necker no estuvo casi nada fuera del gobierno, porque el 11 de julio lo echa y el 16, claro, después de la toma de la Bastilla, lo vuelven a llamar. Acá está. A fines de julio, el foco del malestar se desplazó al campo. En muchas regiones de Francia, los campesinos expresaron con motines y ataques a los símbolos claves del feudalismo su descontento con el estado de cosas imperante. ¿Sí? Ataques que incluían ataques a iglesias y castillos.
en lo que se llamó el Gran Miedo, que tuvo como consecuencia directa el que muchos aristócratas y sacerdotes optaran por unirse a la emigración. Y acá empezamos a ver que después de la Bastilla, muchos nobles, muchos de la corte real, se van a exiliar, ¿sí? Se van a exiliar hacia Austria o hacia países vecinos, porque temían lo que terminó pasando es que la revolución se fuera extendiendo y obviamente eso atentaba contra sus intereses y contra, digamos, el absolutismo en sí, o sea, la nobleza, de hecho, enseguida va a empezar a perder sus privilegios, ¿sí? Entonces, por eso muchos se van. Van a buscar apoyo de las potencias vecinas a ver si, si podían hacer algo contra la revolución, cosa que va a tardar mucho, porque la guerra habrán visto que es recién 3 años después. Mientras el rey fue aceptando las cosas, porque no le quedaba otra, por lo que fuera, digamos que no se metieron los países vecinos, ¿no? Bueno, se hizo la Declaración de Derechos del Hombre, hasta ahí todo bien. El problema va a ser ya cuando el rey se escapa, en 1791, lo agarran justo antes de cruzar la frontera, y Varennes se llamaba el lugar donde lo agarran, y entonces ahí sí empiezan a poner en cuestionamiento la monarquía en sí, más allá del tema, ya había constitución, más allá de la constitución que ya estaba, y entonces las potencias vecinas ya empiezan, sobre todo Prusia y Austria, o sea, Alemania y Austria, a amenazar con invadir. Pero en un principio no hay un tema internacional, pero bueno, volvamos al Gran Miedo, ¿no? Estas rebeliones que producen atentados e incendios en las propiedades de los señores feudales, ataques a mansiones aristocráticas, sobre todo tenían un objetivo que era destruir los libros terrier, que eran los libros en los que los nobles inscribían las servidumbres, las obligaciones, las deudas e impuestos que tenían que pagar los campesinos, ¿no? Entonces quemaban los libros, no quedaba constancia. Y fue tal, digamos, la importancia, ¿no? La fortaleza de estas rebeliones a fines de julio y principios de agosto, que empezaron a temer incluso los burgueses, no solo los nobles y el clero, sino los propios burgueses de la Asamblea Nacional, que pudiera esto volverse en algo que no lo pudieran manejar, ¿no? O sea, tampoco les gustaba mucho a los de la Asamblea Nacional ver a los campesinos armados o levantarse, ¿no? Entonces, digamos que la Asamblea Nacional ahí decide adoptar una serie de medidas que ahora vamos a ver para terminar con los privilegios feudales. Pero ahí yo diría citar a Kropotkin, ¿no? Kropotkin o el propio Peter Davis, que también tiene una postura por ahí más, no tan radical como la de Kropotkin, donde Marat es un héroe de repente, sino más, digamos, hoy diríamos de centro izquierda, ¿no? Más sin llegar a la violencia, ¿no? A justificar la violencia. Peter Davis dice muy claramente en este libro que en realidad, y ahí coincide con Kropotkin, no era no es que tuvieron una cosa patriótica, generosa, ¿no? No fue producto, creo que el otro día les leí una parte, ¿no? No sé si no llegamos a ver. Producto de la generosidad, sino que más bien no les quedaba otra, porque estas revueltas del Gran Miedo temían que esto se les desbordara. Entonces, más bien fue, siguiendo a Kropotkin o a Davis, una
digamos, renunciaron a ciertos privilegios para no, digamos, que esto no se volviera peor todavía, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, sáquennos los títulos nobiliarios. Ahora vamos a ver la escena, ¿no? En la escena pareciera que de repente, y de hecho, después Danton lo dice, están borrachos de lindas palabras, pero se van a levantar con una gran resaca, dice la película, dice Danton. Bueno, lo que dice Danton en realidad es una manera de seguir tomando como que fue una cosa generosa. Y en realidad, insisto en que acá había un miedo, el gran miedo genera un miedo en la nobleza de que esto se descontrolara y entonces terminan aceptando el reclamo del tercer, digamos, de los liberales. Ya no había estamento, ya era la Asamblea Nacional, y muchos nobles, como dijimos, se terminan pasando a la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional tenía a la baja nobleza, tenía al bajo clero, y terminan también sumándose muchos de los nobles y de los obispos que no eran en un principio partidarios de la revolución. Entonces ahí vemos eso, ¿no? Los nobles ceden ante este miedo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá estoy en Kropotkin. Acá está. Voy a leer a Kropotkin porque me parece genial cómo lo describe. Dice así. Bien, dice, la leyenda histórica ha embellecido amorosamente, románticamente, aquella noche del 4 de agosto, ¿no? Porque esto de la abolición de los privilegios feudales, que ahora vamos a ver, es el 4 de agosto del 89. Siguiendo el relato de algunos contemporáneos, la presentan como una noche de entusiasmo y de sagrada abnegación. Esa es la palabra, abnegación, ¿no? Abnegación significa una espontánea generosidad de renunciar a privilegios a favor de los otros. De sagrada abnegación. Con la toma de la Bastilla, nos dicen los historiadores, la revolución gana su primera victoria. La noticia se esparce en las provincias y en todas partes produce levantamientos análogos. Penetra en las poblaciones rurales y por instigación de todo tipo de personas indocumentadas, los campesinos atacan a sus señores e incendian los palacios. Entonces, el clero y la nobleza, poseídos de un patriótico impulso, está citando, ¿no?, a los historiadores tradicionales, viendo que todavía no habían hecho nada por los campesinos, abdican aquella noche memorable sus derechos feudales. Los nobles, el clero, los curas más pobres y los más ricos, señores feudales, las ciudades, las provincias, todos renuncian a sus prerrogativas seculares ante el altar de la patria. Dice, bueno, esta es la leyenda. Es cierto que hubo un profundo entusiasmo que se apoderó de la asamblea cuando dos nobles, ahora lo vamos a ver, el vizconde de Noailles, en francés sería Noel, ¿no? Noailles, ¿cómo lo pronunciás, Silvia, en francés? Vos que sabés. No, no sé, no, lo tengo que ver escrito, si no, no veo, no sé. Bueno, ahora va a aparecer en la película, se escribe Noa y Elies. El duque, el conde de Noailles, el duque de Aguillón, se presentaron a pedir la abolición de los derechos feudales, como así también de diversos privilegios nobiliarios de los que ellos mismos gozaban. Y dos obispos, esto también es cierto, ¿no? El obispo de Nancy y el de Chartres demandaron la abolición de los diezmos. Es verdad que el entusiasmo fue en aumento y que se vio a los nobles y al clero durante aquella sesión nocturna del 4 de agosto sucederse en la tribuna y disputársela para abdicar de sus justicias señorales.
Se oyó a los privilegiados pedir justicia libre, gratuita e igual para todos. Se vio a los señores laicos y eclesiásticos abandonar sus derechos de casa, ¿no? Tenían privilegio de casa los señores feudales. Sí, dice Kropotkin, el entusiasmo se apoderó de la asamblea y en ese entusiasmo no se notó prácticamente la cláusula del rescate. Y atención con esto porque la historia no cuenta esta parte. En realidad el 4 de agosto, y esto es lo que explica Kropotkin en definitiva en su libro, el 4 de agosto no se van a abolir completamente los derechos feudales. Lo que se hace es, digamos, lo que se suprime, sí, totalmente, es la servidumbre personal. ¿Sí? También se van a eliminar los títulos nobiliarios. Ahora bien, en cuanto a los servicios, digamos, a los privilegios tributarios y demás que tenían los señores feudales y la alta carga impositiva en los campesinos, eso no va a cambiar inmediatamente. Va a cambiar recién cuando caiga el rey, y ni siquiera ahí, sino cuando caigan los girondinos, o sea, cuando lleguen al poder los jacobinos, o sea, 4 años después, en el 93. ¿Sí? Y cito lo que es el rescate para que se entienda qué es esto de la cláusula del rescate que la historia no lo cuenta. Sí lo cuenta este otro Peter Davis. Dice, casi no se notó la cláusula del rescate de los derechos feudales y de los diezmos que los dos nobles y los dos obispos habían introducido en sus discursos. Y eso no está en la película. Cláusula terrible por su misma vaguedad y ambigüedad, ya que podía significar todo o nada, y que suspendía, como veremos, la abolición de los derechos feudales por 4 años, hasta agosto de 1793, cuando lo haga efectiva la Convención Jacobina. Pero ¿quién nos entusiasma leyendo la bella relación de aquella noche escrita por los libros y por los contemporáneos? ¿Quién no ha pasado sobre estas palabras? Rachat o dernier, ¿no? Rescate o dernier 30. Dice, significa rescate el próximo 30, ¿no? ¿Qué es Rachat? Rachat, Silvia. Creo que es el verbo rescatar, pero esa es una palabra en francés que se usó mucho sin comprender su alcance, dice. Dice finalmente, ante todo la sesión del 4 de agosto comenzó con pánico y no con entusiasmo, que es lo que les decía hace un rato. Acabamos de ver que muchos palacios habían sido quemados o saqueados durante los últimos 15 días. Comenzando en el este, el levantamiento de los campesinos se extendió hacia el sur, al norte y al centro y amenazaba generalizarse. En ciertos puntos los campesinos habían sido feroces contra sus amos y las noticias que llegaban agrandaban los acontecimientos. Los nobles veían con terror que no había fuerza a la que recurrir para frenar los motines. En ese estado de civismo se abrió la sesión, comenzando por la lectura de un proyecto de declaración contra los levantamientos populares en el campo. O sea, esta parte de la historia en general no se cuenta, que es que se arranca esta sesión con un rechazo de la Asamblea Nacional unánime hacia los levantamientos en el campo. De hecho, la película que ahora voy a poner en esa escena, sí, ahí te doy la palabra, Silvia, habla de que arrancan diciendo estos levantamientos son justos, ahora lo vamos a ver. Sí, Silvia. Pero a esos levantamientos el ejército los reprime también. Exactamente, sí, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una mezcla de las dos cosas. La Guardia Nacional no es fiel al rey y a la asamblea, que son dos cosas que se contraponen.
Está en el medio, exactamente. Bueno, si les parece, voy a poner brevemente dos escenas, Silvia. Una es la que la que hoy les mencionaba, perdón, la del Lafayette, cuando se constituye la Guardia Nacional y van y lo recibe el rey, esto es unos días después de la toma de la Bastilla, ¿no? El 17 de julio, 18 de julio, y es más, se pone la escarapela nacional el rey, le hace ponerse la escarapela, y además el rey anuncia que ha abolido, que ha retirado las tropas que estaban en la ciudad, que ha repuesto a Necker en su cargo, o sea, hay un momento de conciliación. Podríamos decir que la toma de la Bastilla también significó que al rey no le quedó otra que aceptar los hechos consumados, la formación de la asamblea. Sí, perdón. Una pregunta. Los Sí. campos de Marte donde hay una represión y asesinato de campesinos. Sí. ¿Es antes? Después. ¿Es después de la toma de la Bastilla eso? Sí, ya es con las internas entre los llamados fuldenses, o sea, ahora lo voy a explicar, los partidarios del rey, de la monarquía, como el propio Lafayette, ¿no? Lafayette mismo después va a reprimirlos, y digamos, el grupo jacobino, los republicanos, los que querían terminar con la monarquía. De hecho, la represión es porque se estaban juntando en el campo de Marte para firmar una proclama a favor de la República, ¿no? Ahora seguramente lleguemos a verlo, pero eso es 2 años después. Dos años después de la... Claro. Por eso cuando vos decís lo de Lafayette, lo de la Guardia Nacional, es cierto, pero sobre todo después está esa diferencia, porque en realidad la Guardia Nacional sí se constituye como la rama armada de digamos, como el ejército de la Asamblea Nacional. Lo que vos decís de esta diferencia, que la Guardia Nacional no estaba ni con el rey, ni con los más revolucionarios, es cierto, pero se da después cuando se empiezan a dividir en dos grupos. Fuldenses, se llamaron los partidarios de la monarquía, y ahí la Guardia Nacional está defendiendo, como bien decís, a la monarquía, sin caer en su, sin caer en su, en su represión y demás, mientras que, sin caer, perdón, en el lado absolutista, ¿no? O sea, Lafayette y la Guardia Nacional defienden la monarquía constitucional, ¿sí? Y en ese sentido la Asamblea Nacional también, porque la Asamblea Nacional en un principio no planteó una república. Pasa que después, dentro de la Asamblea Nacional, se va dividiendo en dos bandos. Y ahí tenés los fuldenses, que si quieren se los escribo porque esto es muy importante. Los fuldenses son los partidarios de la monarquía, podríamos llamarlos monárquicos constitucionales, y los republicanos, en donde todavía están juntos jacobinos y girondinos. Todavía no se separaron. Ya la división de jacobinos y girondinos es posterior una vez que la república se establece, pero todavía no. O sea, primero hay una primera división que es entre fuldenses o monárquicos y republicanos. De todos modos, es una diferencia que se da dentro de la propia Asamblea Nacional, y claramente Lafayette está en el grupo de los fuldenses. Ahora, la Asamblea Nacional, como para cerrar esto, no extenderme, la Asamblea Nacional tenía las dos cosas. Por eso creo que lo correcto sería recalcar que en realidad la Asamblea Nacional y la Guardia Nacional sí estaban en un mismo bando, ¿sí? Que era el revolucionario
digamos, la revolución, a partir de la toma de la Bastilla, y después, para que no te escucho, después se dividen, sí. Ellos querían monarquía constitucional, no república. No, obvio, pero en un principio nadie hablaba de república, Silvia. Digo, en 1789 el tema era esto, derechos del hombre, de a poco fueron pidiendo más cosas, pero en un principio ellos hacen la Declaración de Derechos del Hombre y reclaman una constitución. Y en eso estaban todos de acuerdo, o sea, al principio todos eran, digamos, monárquicos, o la mayoría. Bueno, Marat no, Marat desde un principio era republicano, exacto, o Robespierre, sí, pero es verdad, ya había un grupo que desde el principio era más radical, creo que vos vas a eso, a que había un grupo desde el principio, pero la Asamblea Nacional, en ese sentido, estaba en la misma línea que la Guardia Nacional, o sea, con la monarquía constitucional. De hecho, cuando después cae la monarquía es porque surge, ya no está más la Asamblea Nacional, sino que surge lo que se llamó la Convención, la Convención Nacional. Lo que dice Silvia es muy importante, o sea, desde un principio había dos grupos, ¿sí? Pero esos dos grupos estaban en el marco de la Asamblea, ¿sí? Entonces, la Asamblea era todo, la Asamblea era el poder, digamos, legislativo de Francia, ¿sí? De la monarquía. Después ahí tenías distintos grupos, no es que había una sola posición en la Asamblea, ¿se entiende eso? Y Sí. la Guardia Nacional, que era lo que decía Silvia, era el ejército de esa Asamblea Nacional, o que respondía a esa Asamblea Nacional. Y Lafayette, que era su jefe, Lafayette, al mismo tiempo, Marqués de Lafayette, era del grupo de los fuldenses. Por lo tanto, la Guardia Nacional, como dice Silvia, respondía a los monárquicos, ¿no? A los monárquicos constitucionales. ¿Ok? De hecho, el grupo de los jacobinos después se va a separar de la Asamblea Nacional, ¿no? Eso se ve en la película, Danton, y van a pedir digamos, una proclama para firmar una proclama por la República, y ahí es donde, como decía Silvia, los reprimen. Pero ambos grupos salen de la revolución y ambos grupos participan de la Asamblea Nacional. Si uno se fija en un principio, están todos ahí, ¿no? Lafayette, Robespierre, el conde de Mirabeau, Danton, están todos en la Asamblea. De a poco empiezan a diferenciarse y el punto de inflexión va a ser en 1791, cuando el rey se escapa. Cuando el rey se escapa, hay un punto de inflexión. Y ahora vamos a ir a eso. Pero si les parece, volvamos, siguiendo el orden, a 1789 y vamos a ver esto que les quería mostrar, que sucede automáticamente después. ¿Se ve bien ahí, chicas? A Lafayette. ¿Lo ven? Bien. Vamos a ver esto, que es cuando lo reciben al rey después de la toma de la Bastilla. Lo que les estaba diciendo justo antes de arrancar con la película es que lo que tenemos a partir de ahora es que el rey primero rechaza lo que se le pide, ¿no? Rechazó, se forma la Asamblea Nacional, rechaza la Asamblea Nacional. Sin embargo, automáticamente, ante un levantamiento popular como la toma de la Bastilla, cede y acepta los hechos consumados. Lo mismo va a pasar con la Declaración de los Derechos del Hombre. En un principio se opone, después con la marcha de Versalles, la marcha de las mujeres a Versalles, también no le queda otra que aceptarlo. O sea que el rey fue como diciendo, bueno, primero no, paren. Pero cuando ve que se le viene el pueblo encima, acepta. Y eso pasó hasta que dijo, chau, me escapo. Intentó fugarse, ¿sí? Pero los 2 primeros años, con el tema de la asamblea primero, con el tema
de los derechos del hombre después, fue, digamos, en un principio rechazándolo. Porque además, agrego una cosa más, no se olviden que la Asamblea Nacional establece una división de poderes, ¿no? Pero existía, digamos, cuando se reglamenta que la Asamblea Nacional sea el poder legislativo, o sea, se reconoce a la Asamblea Nacional, se le va a dar el derecho a veto, que es algo que está en las ideas de Montesquieu, que el conde de Mirabeau ahí se lo explicaba a Camille, ¿no? El derecho a veto para equilibrar como parte del equilibrio de poderes. Y ese mismo derecho a veto, fíjense, qué interesante, es el que le termina dando la posibilidad al rey de vetar la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Son esas cosas de la democracia o de la república que terminas a veces volviéndose contra sí mismo, porque el mismo derecho a veto que establecen los liberales le permite al rey vetar los derechos del hombre. Bueno, ¿está claro esto, Nancy? ¿Pudiste escuchar, aunque no te veíamos, lo que decía? Sí, sí, yo también Si me aguanto. ustedes les hago una pregunta de obsesivos, si no los veo, igual están escuchando, ¿no? Sí, Si sí. se levantan, porque tienen los parlantes Sí. altos. Vamos con la película. Lo reciben al rey unos días después en el palacio, en la alcaldía de París. Ahí tienen a Bailey y a Lafayette. Perdón, voy a ver los subtítulos porque evidentemente no están abiertos. Acá está. Cine histórico, Revolución Francesa. Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, Ayer pasó lo mismo. A ver, ahora. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de Garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrais accepter cette nomination que si votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée.
Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Bueno, ahí vemos que hay una suerte de reconciliación, ¿no? Entre la Asamblea Nacional y el rey, ¿no? Reconciliación manteniendo sus distancias. Pero volvemos a tener acá que el rey acepta la Asamblea Nacional. Esperen que se me apagó la cámara. Que el rey acepta volver a poner a Necker como ministro a pesar de ser tan reformista, y que el rey acepta también la formación de la Guardia Nacional y retirar las tropas suyas, ¿no? O sea, si bien hay otras tropas que son las guardias suizas que tiene el palacio, bueno, en fin, el rey termina aceptando todo porque no le queda otra, al menos por el momento, no puede hacer otra cosa. Entonces, acá hay este paso que les digo que es una suerte de conciliación. Firma el reconocimiento de Lafayette al mando de la Guardia Nacional y hasta se pone la escarapela nacional en el sombrero. Bueno, ahora vamos, la película, fíjense, esto es interesante analizar, se saltea todo esto de las revoluciones campesinas. Acá sigue un poco con la Bastilla, los festejos. La gente festeja por días, o sea, esto fue así, se vivió como una fiesta con la cabeza del pobre gobernador de la Bastilla colgada, pero después va directamente al 4 de junio, o sea, la noche en que se abolieron supuestamente, ¿no?, los derechos feudales, y se saltea las revoluciones campesinas, ¿no?, las rebeliones campesinas. Entonces, bueno, acá lo resalto para que vean, bueno, un poco también la mirada de la película. Es una película que hace el propio Estado de Francia en 1989, el Bicentenario, y tiene una visión más, digamos, más del Estado Nacional burgués que nace a partir de ese momento, ¿no? Entonces lo popular, si bien aparece, no lo podemos negar, no está enfocada desde lo popular, y ahí ustedes pueden diferenciarlo con la obra de Kropotkin, que sí hace un análisis más desde ese lugar. Vamos a saltear esto y vamos al 4 de agosto. Acte de vandalisme. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles. Ahí está. Uy, ahí estaba escrito, Silvia. Noailles, pero me mandé una macana, ahí está. Contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis
dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Este es el marido de Josephine de Beauharnais, que después es la esposa de Napoleón, acuérdense, que termina guillotinado en la guillotina, para la redundancia. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Miren la cara de los obispos, se quieren morir. Ils se sont saoulés de belles paroles, de bonnes intentions. Et ils vont se réveiller avec une bonne gueule de bois et revenir sur tout ce qu'ils ont abandonné. Este es Fournier, el americano, ¿sí? Está en el nivel de Marat, ¿no? L'Assemblée a décrété la liberté des opinions religieuses. On s'en fout. Mais beaucoup plus important, elle a aussi décrété la liberté de la presse. Je vais créer mon journal, j'en connais déjà le nom. Révolution France et Brabant. Tu as raison, Camille. C'est ce que tu fais de mieux. J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies. Mais pour le comprendre, pas pour le diriger, sans trahir la vérité ni la conscience. Je vais te trouver l'argent. Les représentants du peuple Bien. français. Momento, porque nos vamos a la Declaración de Derechos del Hombre ahora. Está claro, acá aparecen básicamente dos cosas. La declaración de la abolición de los privilegios feudales y la declaración que hace la Asamblea Nacional de la libertad de prensa y también de la libertad de credo. Es verdad que Francia no era una sociedad muy religiosa, así que mucho no les importaba. Me faltó explicarles al final qué es esto del rescate que tenían que pagar, ¿no? No lo hablamos. Cuando habla de rescates, que esto no lo muestra ni la película ni la historia en general, la palabra rayat, que traduce Kropotkin como rescate, importantísima en este caso, no da al lector español clara idea de su significación francesa. Para facilitar la comprensión, he aquí como lo dice el diccionario: rescate, redención, recobro de lo vendido, de la libertad perdida, extinción de un censo, de un tributo, retrovendición, acción de volver a comprar lo mismo que se ha vendido. A ver, básicamente lo que tenemos a partir de este momento en materia, digamos, lo que cambia, ya dijimos, es la servidumbre personal es abolida, ¿sí? Es abolida, y algunas cuestiones como la abolición de los títulos nobiliarios, los diezmos de la iglesia, etc. Pero fíjense cómo lo explica Kropotkin, me parece bastante claro. Dice, la asamblea iba a pedir al rey que tomase medidas feroces contra los campesinos en revuelta, ¿no? En ese primer documento. Dice, ya se había tratado ello el día anterior, el 3 de agosto, pero desde hacía algunos días algunos nobles de ideas más avanzadas que el resto,
y que veían más claro los acontecimientos, se ponían de acuerdo para tratar la actitud a tomar respecto de la Jacquerie. Habían comprendido que el único medio de salvar los derechos feudales era sacrificar los derechos honoríficos. O sea, lo que se suprime acá son los derechos honoríficos, el título nobiliario, ¿no? Se suprimen, por ejemplo, todos los títulos de conde, duque, vizconde, marqués, eso se suprime. La servidumbre de las personas también. Después la Declaración de los Derechos del Hombre va a agregar que todo hombre nace libre, o sea, la esclavitud, al menos en el territorio de Francia, lo cual es un gran avance, un gran avance. Si bien es verdad que en las colonias francesas como Haití seguían siendo esclavos, o sea, que era una esclavitud para el que nacía en Francia, para el que vivía, si eras de una colonia francesa, ya no se aplicaba porque, bueno, era un negocio, ¿no? El tema de los esclavos, como vimos en Estados Unidos también. Ahora, el tema del rescate. Acá creo que está la explicación más clara. Fíjense, dice, para decir que el resto bárbaro de las leyes feudales que subsisten todavía en Francia, dice Noailles, que es el que propone esto, hay que reconocerlo, una propiedad y a toda propiedad es sagrada. La equidad prohíbe exigir el abandono de toda propiedad sin una justa indemnización al propietario. O sea, lo que establecen es un rescate que obliga al campesino a pagar una indemnización. Eso es el rescate, una indemnización, ¿sí? Que muchos campesinos no podían pagar. Y si no la pagaban, entonces seguía todo igual. Uy, qué bueno el chocolate israelí. Buen provecho. Por lo tanto, en muchos casos siguió igual porque no podían pagar el rescate. O terminaba siendo como, podían liberarse de eso, pero con una gran carga que era pagar el rescate, lo cual los endeudaba y tenían que seguir pagándole en cuotas. O sea que era como los esclavos que también en algunos países podían comprar su libertad, ¿no? Entonces era medio una falsa... sí, Silvia. Es como hoy los bancos, te dan la plata y si no la devolvés te quedan con la cara. Claro, tal cual. Quedás esclavizado al banco. Todo sigue igual, Damián. Sí. Voy a prender las luces. Bueno, así que, chicos, chicas, eso está claro, lo de los rescates. Digo esto porque no lo enseñan en la escuela, o sea, está muy escondido, pero había un rescate obligatorio, ¿no? Recién con la Convención Jacobina en 1793 se va a eliminar el rescate y automáticamente ahí sí hay un cambio de sistema, se suprime de raíz el sistema feudal y ya los campesinos no tienen que pagarle nada a nadie, ni tributo, ni rescate, ni nada. Bueno, aclarado esto, ¿cómo siguió esta historia? Bueno, a los pocos días, después de seguir debatiendo, que lo venían debatiendo desde julio, había muchos proyectos, estaba el de Robespierre, bueno, eso también lo analiza Kropotkin, no importa. Se termina aprobando el proyecto que propone Lafayette, que es muy importante, que es la famosísima declaración, vamos a la diapositiva antes, la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Sí? A ver, ¿se ve ahí las diapositivas? Abolición de los derechos feudales. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, desde el 9 de julio se estaba debatiendo este tema cuando el diputado Munier presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque a partir del 9 de julio pasó a llamarse constituyente, o sea, el objetivo de sancionar una constitución, ¿no? Presentó un proyecto, un informe, en donde se recomendaba redactar el preámbulo de los derechos fundamentales. En realidad, la Declaración de los Derechos del Hombre es un preámbulo, ¿no? Una declaración de derechos fundamentales, no es la Constitución.
En la película en un momento parece que se confunde porque dice, no voy a firmar la Constitución, dice el rey. En realidad la Constitución es de 1791, tardaron 2 años en sancionarla, ¿sí? En redactarla y sancionarla. Lo que se aprueba el 26 de agosto de 1789 es la Declaración de los Derechos del Hombre, el preámbulo, ¿sí? Y del ciudadano, que después yo creo que se las mandé por mail, ¿no? Se las mandé con la Declaración de Independencia de Sí, Estados sí, Unidos. sí. Bueno, por las dudas, Adriana, te la mando de nuevo, que son estos 17 artículos que tenemos acá, ¿sí? Declaración de los Derechos del Hombre, 26 de agosto, se debatió 23, 24 y 26 de agosto de 1789, ¿sí? Y vamos a verlo en la película, en vez de leerlo nosotros uno por uno, vamos a verlo, que me parece que es más emotivo en la película. 26 de agosto. Vamos. Constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Bien, muy bien. Bueno, muy emotiva, ¿no? Como la de John Adams. ¿No les pasó? A mí se me pone la piel de gallina, eso que escuché 30 veces ya. Pero realmente es un momento histórico, ¿no? Esta declaración del 26 de agosto. La primera declaración completa, ¿no? De los derechos del hombre, porque fíjense que si bien también la Declaración de Independencia de Estados Unidos incorpora los derechos del hombre, fue medio ambigua en la práctica con temas como la esclavitud, ¿no? Esclavitud, claro. Claro, cosa que acá está muy claro. Todo hombre nace libre y de hecho
Francia va a abolir la esclavitud, la Asamblea Nacional va a abolir la esclavitud, ¿no? Bien, ¿algún comentario? También está el tema de la propiedad, ¿no? El respeto a la propiedad, que claramente marca las ideas liberales acá de la propiedad privada. Nancy, Silvia, ¿quieren comentar algo? Si no, ya seguimos. Que ojalá hoy los pueblos cumplieran eso. Sí, los pueblos y los gobiernos también. Y Sí. los gobiernos. Claro, porque... Bueno, cuando hablo de cual. los pueblos estoy hablando de los gobiernos. Ahora, Sí, ¿quién elige a los gobiernos? El pueblo. Así que en la mayoría de los casos el culpable también es el pueblo. Sin ninguna duda de eso. Sí, que ojalá se cumpla. Sí. Bien, Adriana. No, que estaba diciendo que cuando hablaban de voluntad general, ahí mismo en la declaración, la voluntad general hace referencia a la nación, no al pueblo. Muchos años después, el tema de la voluntad general va a ser tomado en base a lo que es el pueblo. No es un pasaje así, una ruptura total, donde vos pasás de una forma a otra. Y es lo que dice Silvia. Vos fíjate que es como que siempre va siendo, ni la igualdad, ni la voluntad general, ni todo eso recae en el pueblo. Me parece que es un tema que es interesante verlo desde ese lugar. No veo, sí hay cosas que se dejan, como vos decís, de lado, la esclavitud y todo lo demás. Pero lo que tiene que ver la voluntad general, y Rousseau, que fue quien mejor la expresó, lo hizo pensando en el pueblo. Sí. Si no en esa idea de nación y de soberanía. Y por más que digan educar al soberano es el pueblo, sigue siendo educar al soberano el pueblo, educarlo. Pero no como voluntad general. Por más que Rousseau, que es el primero que lo expresa, nunca lo hizo pensando en el pueblo soberano. Eso viene después. No llega todavía al día de hoy, porque tiene razón lo que dice Silvia. Las letras está preciosa. Es muy emotiva la película, la escritura, cuando En la práctica, pero vamos sí. a la En la realidad. práctica, Vamos tal a la cual. De realidad. hecho, la misma Revolución Francesa tuvo muchas contradicciones y se ve en la segunda parte, ¿no? Con en la parte de Robespierre, o sea, el derecho, la libertad, por ejemplo, ¿no? Cuando los matan en la guillotina a todo el que opina distinto, mucha libertad de expresión y no hay, ¿no? Pero ¿de qué te sirve la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? Claro. No, es que Porque también es como se que decreta la libertad de pensamiento, pero en la práctica no la respetaban. No, Entonces, esto fue una declaración, como dice Nancy, en la teoría, muy linda, que de hecho sirvió de inspiración a todas las independencias o repúblicas del siglo XIX, claro, del siglo XIX, o sea, esto es como el punto de partida del liberalismo, ¿no? Ahora, en la práctica siguió habiendo esclavitud en las colonias francesas, no había libertad de expresión o libertad de opinión o de pensamiento en la práctica, porque si criticabas a Robespierre, primero con Lafayette, porque Lafayette también tuvo una especie de dictadura militar, ¿no? O sea, hay que entender también que esto es muy prematuro, chicas. O sea, están haciéndolo por primera vez, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Y acá encima estaba el rey, entonces era todavía más complicado. Entonces, bueno, yo lo que veo es que esos primeros 10 años de la revolución hasta que llega Napoleón y la revolución se va al demonio, era una república bebé, ¿no? Primero una monarquía constitucional y después una república. Entonces, como pasó acá también, ¿no? Acá primero la república y después la democracia tardó hasta hace muy poquito en consolidarse. Y en los otros países también, Estados Unidos, piensen en la masacre de Chicago, ¿no? O sea, eran repúblicas que recién empezaban a nacer y por más de que proclamaran que todos son libres y el derecho a la libertad de opinión y a la vida y qué sé yo, bueno, obviamente que aplicarlo, como dice Nancy, en la práctica llevó mucho tiempo, ¿no? Incluso en el medio vuelve a caer
la república, vuelve la monarquía, pasaron muchas cosas, muchas décadas y casi diríamos siglos, ¿no? 2 siglos, para que más o menos hoy podamos decir, bueno, son todas repúblicas, vivimos en democracia con todas sus falencias. Bueno, Adriana, ¿vos querías agregar algo a esto de la Declaración de Derechos del Hombre? No, o sea, sí, uno cuando lee la Constitución Nacional, la Argentina, y todas las constituciones, todo es perfecto, pero después las leyes también, la bajada también es la interpretación, es lo que pienso yo, ¿no? La interpretación de cada uno del gobierno, porque después al final van haciendo, van torciéndose de acuerdo a cada interés, qué sé yo, me parece que es todo lo que estaba hablado y la misma constitución y todo eso es bárbaro, pero después cada uno, los distintos gobiernos, los estados y todo, van haciendo lo que se les canta, va. Tal cual, totalmente. Es lo totalmente. difícil. A ver, Pero sí me parece, pero sí me parece que... A ver, me parece que siempre estamos en la misma, ¿no? Siempre hablamos de gobiernos, de la política y todo lo demás. Y nos olvidamos de la importancia que tienen las decisiones los que son los grandes grupos hegemónicos. ¿Sí? Claro. O sea, Claro. no solamente Los tiene que ver la medios. política, porque siempre le caemos a la política, ¿sí? Y no vemos el todo. La sociedad no es solamente la política. Y hay grupos dominantes, hay grupos exactamente de grupos de poder. O sea, una sociedad no se forma nada más con un pueblo y un representante que uno elige supuestamente, entre comillas, supuestamente, para que cumpla la voluntad general. Hay un entramado político-económico que nunca lo decimos. Es como que decir el gobierno. Le tiramos toda la bosta al gobierno. A ver, los representantes del pueblo salen del pueblo. Pero también tenemos que ver qué función cumple y de qué manera los distintos grupos hegemónicos en el mundo. Me parece que siempre lo estamos dejando de lado. O sea, la política económica mundial tiene una incidencia total. No solamente sobre el mundo, sino sobre cada gobierno en particular. Entonces me parece que está muy lindo el tema de la voluntad general, libertad, igualdad, fraternidad. Preciosa la bandera. Pero no carguemos las tintas solamente sobre los gobiernos. Me parece a mí, no sé lo que opinan ustedes. Sí, en este contexto histórico, todavía, digamos, en los grupos hegemónicos, Nancy, en realidad eran, ahí volvió el ruido. Ahora te doy la palabra, Silvia, si querías decir algo. Todavía los grupos hegemónicos, estamos hablando de la Revolución Francesa, si estamos hablando de 2020, estamos de acuerdo que los grupos económicos son las empresas, los medios, etcétera, que presionan también en el poder. Pero digo, en el 1789, en realidad los que tenían el poder eran, además del rey, por supuesto, y toda la corte real, nobles y el clero. Y justamente esta revolución es una revolución del tercer estado, de esos pequeños burgueses aliados al pueblo, a los sectores populares, para derrocar ese régimen. El problema en todo caso fue después, cuando triunfan los burgueses y dejan de lado a los sectores populares, y esto se convierte simplemente, esta declaración, como vos decís, en lindas palabras, pero a los campesinos, después también la burguesía los explotó de otra manera, y estoy de acuerdo, y ahí aparecen los grupos hegemónicos, pero en Y ahí este aparece momento la famosa meritocracia. Claro, sí, ¿Acordás? sí. Ahí aparece la famosa meritocracia. Todo Vos mismo el estás tema. diciendo. La igualdad de Claro. oportunidades que nunca tuvo nada que ver con la igualdad de condiciones. El punto de partida es distinto. Del pueblo bajo al de la burguesía. Sí, sí, totalmente. Silvia, ¿vos querías decir algo? No, de que es muy romántico todo. Estamos hablando del nacimiento de ciertas ideas. Ahora, esas ciertas ideas a través de 2 siglos que sean, o más, 2 siglos aproximadamente. Sí. Desgraciadamente hubo
tantos cambios y que indudablemente me encantaría hablar de la época actual, de la globalización, de que entonces no se puede, como dice Nancy, las fuerzas externas, políticas y económicas en especial, llevan a cambios que a veces no es la voluntad del pueblo, por supuesto. Claro. Bien. No sé. Bueno, sí. Sigamos con la historia. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa lo mismo que pasó en julio, chicas. El rey, y ahora lo vemos en la escena, dice, no, momentito, está bien, todo bien con la Asamblea Nacional, lo traduzco al rioplatense de hoy, todo bien con la Asamblea Nacional, pero Declaración de los Derechos del Hombre, donde se está hablando de la libertad, que va totalmente contra la idea del absolutismo, o sea, se están llevando a la práctica en este manifiesto, al menos en una declaración de una asamblea, de un gobierno, se está llevando a la práctica las ideas de la Ilustración, todas esas ideas que iban contra el absolutismo. Entonces el rey dice, no, momentito, yo soy el rey. Y ahora lo van a ver en la escena, que me parece genial. Obviamente que está todo romantizado, ¿no? Pero era la idea que tenían ellos, porque el rey dice, ¿cómo puedo compartir algo que es absoluto? Yo soy el rey. ¿Cómo se puede compartir? O sea, en la cabeza de un rey del siglo XVIII, de un rey absoluto, no entraba la idea de esto de compartir el poder, porque ya habían sido criados, digamos, con esa mentalidad de que la división de poderes no era algo que estaba en la mentalidad menos de la realeza de esa época. Entonces está muy bueno ver esa escena de ver cómo el mismo rey, al enterarse de esta declaración de los derechos del hombre, dice, no, yo no puedo firmar esto ni la abolición de los derechos feudales, que significaba terminar con un sistema de castas de siglos. O sea, el rey tenía que firmar eso, y él mismo estaba dilapidando con eso un sistema del que él era protagonista, ¿no? Él era el rey. Vamos a verlo, vamos a ver esa escena, así avanzamos, y después nos vamos a la marcha de Versalles, porque la marcha de Versalles justamente, si bien de nuevo es por un tema de hambre, las mujeres de París, y acá el rol de las mujeres fue muy importante, también podríamos decir que acá nace el movimiento digamos, por los derechos de las mujeres, el feminismo, porque se empiezan a agrupar colectivamente a partir de estos sucesos, ¿sí? Y ya empiezan a aparecer mujeres como Lam de Gouges, que habla de los derechos de la mujer y la ciudadana, que no sé si se los mandé, pero está bueno también leer eso, que es de 2 años después. Bueno, en fin, esta marcha, además de buscar pedirle al rey que haga algo con el tema económico, porque se estaban muriendo de hambre, además, es, porque también van muchos hombres, van gran parte o muchos hombres de París, para reclamarle a el rey, de nuevo lo mismo, que acepte los hechos consumados, que acepte la Declaración de los Derechos del Hombre, que acepte la supresión de los privilegios feudales y que acepte también que le piden trasladarse a París, porque lo quieren cerca, no en Versalles, que está lejos, sino que quieren tenerlo en París a su rey. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Miren, este diálogo pues, es brillante entre Necker y Luis XVI, ¿no? Es el absolutismo discutiendo con las reformas. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle son adyme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes. Ahí lo que le está diciendo, no sé si lo repusieron, es que es la propia nobleza y el clero están a favor de suprimir los privilegios, ¿no? Que es lo que votaron.
Ya lo sé. Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi. Comment peut-on partager ce qui est absolu? Votre Majesté ne doit pas se dissimuler le risque C'est qu'elle prend. précisément pourquoi j'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles. Otra vez convoca a las tropas para rechazar los cambios. Je sais que je peux compter sur lui. Necker está en contra. Este diálogo lo voy a poner de nuevo porque me parece muy interesante, en donde le explica, ¿no?, a Camille, el conde de Mirabeau, esto del equilibrio del poder y del derecho a veto que se le va a dar al rey. Por eso el rey lo que va a hacer es vetar, o sea, lo hace ya en el marco de una monarquía parlamentaria. Lo que hace el rey es vetar esos derechos, esos decretos de la Declaración de los Derechos del Hombre y los Privilegios feudales. Oui, gouverner, c'est une chose sérieuse, mon cher ami. Pour y parvenir, il faut trouver un véritable équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Ahí está, miren. C'est pour ça que vous... Buscar el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo sería el rey, el Legislativo la Asamblea Nacional. Y Camille le dice, ¿por eso defendió el derecho a veto? Défendez le droit de veto d'un seul homme? Que ce soit le roi, un président ou autre chose, cela est sans importance. Une assemblée toute puissante et sans frein nous conduira tout droit au gouffre. Pourquoi? Mais parce que vous y concentrez tous les pouvoirs. Ce qui est important, c'est la souveraineté. Elle doit être partagée entre le roi et l'assemblée. C'est impossible. Dans ce cas, vous créerez une dictature encore pire. Miren qué actual que es esto, ¿no? El tema del equilibrio del poder. Cuando muchas veces pasa esto de que el poder ejecutivo avasalla al poder legislativo o al judicial. Bueno, y este señor que, por cómo lo muestran acá, era bastante mujeriego, ¿no? El conde de Mirabeau, que ya les dije que era más joven de lo que lo muestra. En même temps. Mais deux d'entre elles, inévitablement, vous appartiennent. Vous m'invitez à un confesse? Non, pas nécessairement. Mais c'est joli, vous savez. Bien, vamos a la marcha de las mujeres, chicos. Entonces pasa un mes, ¿sí? Porque esto era fines de agosto, septiembre, fines de septiembre. A principios de octubre el descontento es tal que las mujeres que se están muriendo de hambre van a primero a reclamar en París y después van a marchar a Versalles para pedir por el pan. Mientras tanto miren cómo la pasan en Versalles. Y acá se va a dar un hecho que se da en los últimos días de septiembre, que es el banquete, este banquete en Versalles, en donde se sacan todos la divisa, la escarapela tricolor, la pisotean, y cuando se enteran en París, los jacobinos, va a producirse también un llamado a las armas, ¿no? O sea, a marchar, sobre todo a marchar a París, insurrección. Danton convoca la insurrección, ¿sí?, contra esta banquete, en donde fíjense la diferencia entre María Antonieta y Luis XVI. Pareciera como que Luis XVI no está más confundido, no sabe bien qué hacer, y María Antonieta tiene muy claro lo que quiere hacer, o sea, que quiere volver para atrás con todo. Estos son los guardias suizos. Abat l'Assemblée! Abat l'Assemblée! Et plus de cocards tricolores! Plus de cocards tricolores! Messieurs, je n'oublierai jamais. Jamais.
Et c'est encore l'Autrichienne responsable de ce coup monté. Siempre le echa la Qui en culpa. fait orchestre toute la contre-révolution. Un point d'exclamation après révolution. Marat dit tout sur le banquet de Versailles. Je sais. Je sais. Peuple de Paris, l'attentat commis à Versailles est une insulte à la liberté. J'appelle à la rébellion. Non. À l'insurrection. Fíjense la importancia de las palabras. Sí. Aux Insurrección. armes. Aux armes. 2 fois aux armes. Encore plus. C'est pour le journal. Pour le plus grand des journaux. Les murs de Paris. Amanece todo el 5 de agosto. Perdón, el 5 de octubre. Amanece París con estos carteles. Aux armes, como dice el himno, ¿no? La marsellesa. La marsellesa. 4 de octubre del 89, Parisien, Chapelle, yo llamo, convoco a la insurrección. Aux armes, Danton dice Comité des Cordeliers, no sé si llegan a leer, que es el club de los Cordeliers, los jacobinos. Y ahí están las mujeres que van a marchar a Versalles. ...4 de octubre. También fueron algunos hombres vestidos de mujer. O sea, los hombres que iban vestidos como nodriza. No se atrevieron a ir como hombres. Era como una marcha, ven, queremos era una marcha, digamos, que totalmente identificada con las mujeres. Lo cual muestra la fuerza que ya acá se le atribuye, porque fíjense que, repito, los pocos hombres que fueron se visten igual que las mujeres. Mujer. Sí. O sea, se visten como la mujer, no digo que vestirse así sea de mujer. Como estaban vestidas las mujeres. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Ordre de la Commune. Vous devez, avec 2 délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et ses familles à Paris. Nous sommes la garde du roi. Pas si joli. Bueno, acá se empieza a ver la diferencia que decía Silvia, ¿no? La comuna de París es la de Danton, ¿no? Este es el alcalde, por otro lado, que es Bailly, y le pide a Lafayette, a la Guardia Nacional, que hagan traer al rey a París, a las Tullerías. Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. Bajo la lluvia, son 2 días de marcha, 4 y 5 de octubre, pasando por barro, ahí se puede ver bien, ¿no? Algunas
totalmente en ayunas, la mayoría. Embarazadas. Fíjense, ya empieza la gente a buchear, y acá ya está lo que decía Silvia, ¿no? Las diferencias. La empieza a buchear el presidente de la Asamblea Nacional, a Lafayette, gritan abajo a Lafayette está con el rey. Pourquoi elle est pas nous? On est pas là, nous aussi. C'est pas de pique. Par là. Ça suffit, Caroline. Tu calmes. La mano en la que peor estaba. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres actes. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce que les amis ici. Eh bien? Miren, está pálida, pálida. Votre Majesté. Ils peuvent. Laissez, vite! Eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Mounier era el nuevo presidente de la Asamblea. Bailey deja de ser por ser alcalde de París. Du pain. Mais vous aurez du pain. Ven que la película lo muestra el rey como más benévolo, ¿no? Un poco la imagen de la historia oficial. Venez avec nous. Je suis le roi. Je ne peux pas être un fugitif. Cela vaut mieux que d'être prisonnier. Au moins pourriez-vous ici. Bueno, la gente ya está agolpada en las afueras de Versalles. Votre Majesté, Madame, la foule bloque les écuries. Il nous est impossible de sortir. Ainsi, voyez-vous, croyant que nous avions encore le choix, nous nous sommes trompés. Texte. J'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des Bueno, droits de l'homme. ahí está el único error importante que dice la Constitución. La Constitución todavía no había sido redactada, ¿no? Le piden los hombres de la Comuna de París, le piden que acepte los derechos del hombre y la abolición de los derechos feudales. Qui m'ont été soumis par l'Assemblée nationale. Ven cómo gracias a las mujeres y a los sectores populares que marchan, nuevamente el rey va a terminar aceptando los cambios de la Asamblea Nacional. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question. Se quedan toda la noche, del 5 al 6 de octubre. Ahí se enteran que el rey aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre. Son los festejos afuera. Como en el Congreso, cuando se debate una ley,
llega Lafayette. Comme vous pouvez le constater, Sa Majesté a signé. L'histoire retiendra le nom de votre Majesté comme le plus grand des rois de France. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. Falta Acherin. Peut-être est-il temps que tout le monde rentre chez soi, monsieur de Lafayette. Sire, ces deux messieurs sont des commissaires de la commune de Paris. Et quelle est la requête du peuple de Paris? Il souhaite, sire, que la garde personnelle du roi soit confiée à la garde nationale. Vous pouvez arranger cela, monsieur de Lafayette? Il exige aussi le renvoi des troupes royales dont la présence est une insulte au peuple. Est-ce tout? Les Parisiens demandent aussi que le roi retourne à Paris. Cela demande réflexion. La journée a été longue. Nous reparlerons de cela demain matin. Bonne nuit, monsieur de Lafayette. Messieurs. Bien. Bien, al día siguiente, el 6 de octubre, finalmente, lo único que queda pendiente es si el rey vuelve a París o no, o mejor dicho, si se instala en París o no, en el Palacio de las Tullerías, ¿no? Hoy, ahí es donde está el Louvre. Y la cosa se complica, ¿no? Acá. Vamos a saltear esto. Se mete en el palacio. Se mete en el palacio. De casualidad se salva María Antonieta, según las crónicas. Están a punto de... Por unos segundos no la matan. Está bien, chicas. Votre Majesté. Votre Majesté doit se montrer au La balcon. gente está gritando el rey al balcón. Sinon, El rey al nous ne balcón. pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. Creían que se había escapado. Vive
À Paris! Le roi à Paris! Le roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils mentent! Si nous partons, ils vont s'enfuir! Marat a raison! Ne partons pas! Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne? Où est-elle? Elle s'est déjà enfuie! A esta no la querían mucho. Era austríaca, de otro país, pero además Non, Majesté, je vous en supplie. La folie. lo peor es que sale al balcón con los nenes, todos así. Los lleva de carne de cañón. Bueno, finalmente ella se inclina, ¿no? Se inclina ahí al pueblo y en 2 segundos los convence de decirle mátenla. Todos van a gritar. Dieu sauve la reine! ¡Viva la reina! Se dan vuelta en 2 minutos. Bueno, muy bien. Finalmente, ya está. Junio del 90 ya nos vamos a la otra parte. Finalmente, bueno, el rey se traslada a París a fin de ese año, ¿sí? Y chau, se terminó la historia al menos por un año. Chicos, no los escucho. Se me apagó un segundito y se me apagó el parlante y no los escucho. Ahí están entrando los del otro grupo. A ver ahora si hablan. No se escucha. No. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Ali, no sé si se me ve, ¿me ves?